Saludos, estimados estudiantes. Voy a continuar con la guía número 11. El contenido específico es la fisiología de la médula espinal. Esto lo vamos a dividir en dos partes para que les sea más fácil comprenderlo. Esta guía tiene varios objetivos, pero en esta parte solo vamos a desarrollar la primera parte del objetivo 1. Es decir, describir las funciones de los tractos sensitivos principales de la médula espinal. Funciones de la médula espinal es el mantenimiento de la homeostasis. Para esto realiza dos funciones. La primera es la propagación de impulsos nerviosos y la segunda la integración de la información. Tiene una sustancia blanca con tractos sensitivos y motores para la conducción de estos impulsos nerviosos. Tiene una sustancia gris que recibe e integra la información entrante y saliente porque tiene este centro de integración de información. Y además tiene otras estructuras como son los nervios espinales y sus ramificaciones que se van a conectar con el sistema nervioso central, receptores sensitivos, músculos y glándulas para poder llevar una información del impulso nervioso según el estímulo que haya recibido. Tractos motores y sensitivos. Un tracto es un conjunto de axones que van a llevar o van a traer información desde la médula espinal al encéfalo o desde el encéfalo a la médula espinal. El nombre de un tracto indica su posición en la sustancia blanca, donde comienza y donde termina. Por ejemplo, en este esquema vamos a ver que este tracto, el tracto córtico-espinal anterior es se localiza en la columna blanca anterior, aquí en esta porción de la médula espinal, por eso es anterior, y comienza en la corteza y finaliza en la médula, por eso se llama córtico, espinal y anterior. En este esquema podemos observar un corte transversal de médula espinal. Y aquí están los tractos que vamos a estudiar en esta clase. De color azul están los tractos sensitivos, es decir, lo que llevan información desde la médula al sistema nervioso. Y vamos a estudiar los de la columna posterior, que son dos, el fascículo grácil y el cuneiforme. También está el tracto espinocerebeloso anterior, el tracto espinocerebeloso posterior y el tracto espinotalámico. Estos son sensitivos. Vamos a estudiar también los tractos motores, que son estos: el tracto córtico espinal lateral, el rubro espinal, el tracto retículo espinal lateral, este de acá, el tracto vestíbulo espinal, y en esta parte de acá vamos a estudiar dos: el tecto espinal, el más medial, y el más externo, el tracto córtico espinal anterior. Los tractos sensitivos. Estos tractos, sus impulsos nerviosos los van a transmitir desde los receptores sensitivos y se van a propagar por la médula espinal hacia el encéfalo por dos caminos principales o dos rutas principales. Uno es los tractos espinotalámicos, que son estos, y los tractos de las columnas posteriores. Principales vías y tractos somatosensitivos. El primero es el del cordón posterior. Este cordón posterior va a estar formado por dos tractos: el fascículo cuneiforme y el fascículo grácil. El fascículo cuneiforme transmite impulsos nerviosos asociados con el tacto, la presión, la vibración y la propiocepción consciente de los miembros superiores, la región superior del tronco, el cuello y la región posterior de la cabeza. Cuando digo la propiocepción consciente de los miembros superiores, me refiero a que sin estar viendo sus miembros superiores, sus brazos, sus manos,
se puede describir exactamente la posición en que tenemos, por ejemplo, los dedos, si están flexionados, si están extendidos, si están relajados, etc. El segundo fascículo es el grácil. Este transmite impulsos nerviosos asociados también con el tacto, la presión, la vibración, pero a diferencia del cuneiforme, el grácil transmite estos impulsos recibidos pues de los miembros inferiores y de la región inferior del tronco. Vamos a observar en un corte transversal de médula cómo están ubicados los cordones posteriores. El fascículo grácil está más medial y el cuneiforme está más lateral. En un corte en una fotografía donde se observa la parte longitudinal de la médula espinal desde una vista posterior e inferior, se va a observar que el fascículo grácil, como lo miramos acá, en posición más medial, es el que está justo inmediato al surco medio posterior de la médula espinal. Y el fascículo cuneiforme es el que está más lateral al fascículo grácil. ¿Cómo fluye la información en estos tractos? La primera neurona de primer orden, así se llama, recibe la información ya sea de los miembros superiores, de los miembros inferiores o del tronco, y va a llevar ese estímulo sensitivo hacia la médula espinal, y la misma neurona asciende hacia el bulbo raquídeo. Aquí hace una sinapsis con una neurona de segundo orden, que es esta, pero si ustedes observan de acá, ha decusado al otro lado. Quiere decir que cruzó del lado donde iba a haber la información y luego sigue ascendiendo y va a llegar a hacer otra sinapsis con otra neurona de tercer orden, que es esta, y esta neurona de tercer orden aquí en el tálamo va a llevar la información a que se procese en el área de la corteza somatosensitiva, que es acá. Luego ella la va a procesar y va a dar algún tipo de información que ya va a regresar de nuevo hacia el músculo o a cualquier parte de estos miembros superiores, inferiores o cuello, pero ya no va a ser a través de este tracto, sino que cuando ya estemos hablando de los tractos motores. El segundo tracto sensitivo de la médula espinal se llama espinotalámica, la vía espinotalámica o tracto vía espinotalámica. Este tracto son estos de acá, los grupos de axones que van a llevar información desde la médula espinal hasta el tálamo. Va a transmitir impulsos nerviosos asociados con el dolor, frío, calor, prurito, cosquilleo de los miembros del tronco, del cuello y de la región posterior de la cabeza. Cualquier sensación, cualquier estímulo en esta zona va a tener la capacidad de llevarla hasta el tálamo. Vamos a observar este esquema de acá. Los axones de primer orden de un lado del cuerpo hacen sinapsis con las dendritas de cuerpos celulares de segundo orden en el asta posterior. Vamos a observar acá, viene esta neurona de primer orden y va a hacer sinapsis con la neurona en el mismo lado de segundo orden, en el asta posterior gris de la médula espinal. Luego de aquí esta neurona va a decusar de este lado, se va a pasar al otro y va a ascender. Este tracto va a ir ascendiendo y va a llegar hasta la estructura que se llama tálamo. Observe acá. Aquí está la segunda sinapsis, pero ya decusó. En el tálamo va a hacer contacto con otra neurona de tercer orden, que va a ser la que va a llevar la información a la corteza
somatosensitiva primaria contralateral del lado que recibió la información. Observe aquí, la información fue recibida por un receptor de la neurona sensitiva del lado derecho y se vino a procesar la información al lado izquierdo. La tercera vía sensitiva se llama trigémino-talámica. Esta vía es la que va a conducir, la vamos a tener acá, trigémino-talámica. Va a transmitir impulsos nerviosos asociados con el tacto, la presión, la vibración, el dolor, el frío, prurito, cosquilleo, pero de la zona de la cara, la cavidad nasal, la cavidad oral y los dientes. La transmisión de los impulsos nerviosos en este tracto es similar a cómo ha sido la transmisión en los tractos anteriores. Las neuronas acá de primer orden, de un lado de la cabeza, van a hacer sinapsis con la dendrita de los cuerpos de la neurona de segundo orden en el puente o en el bulbo raquídeo del mismo lado de la cabeza donde recibió el estímulo. Y los axones de las neuronas de segundo orden, en la segunda sinapsis, esa neurona va a presentar una decusación y va a ingresar en el tracto trigémino talámico contralateral del lado contrario y luego va a llegar hasta el tálamo. En el tálamo, vamos a estudiar más adelante que el tálamo es de las principales estructuras de relevo. Allí llegan muchos impulsos nerviosos y luego van a pasar a diferentes áreas de la corteza cerebral. Entonces aquí en este caso, después del tálamo, las neuronas de tercer orden van a llevar esos impulsos nerviosos hacia la corteza somatosensitiva primaria contralateral, o sea, al sitio de la estimulación, al lado contrario de donde se estimuló. El cuarto tracto o vía se llama espinocerebeloso anterior y posterior. Estos tractos están ubicados acá. Este es el espinocerebeloso posterior y este es el anterior. Estos transmiten impulsos nerviosos de los propioceptores del tronco y del miembro inferior de un lado del cuerpo al mismo lado del cerebelo. Como aquí vamos ya a la parte cerebelosa, ya no vamos al cerebro, sino que cerebelosa. Y va a llevar información al cerebelo del tronco y de los miembros inferiores. En este caso vamos a observar este tracto. Se transmite impulsos nerviosos con la primer neurona, va a informar al cerebelo sobre los movimientos reales y va a ir subiendo la información. Viene la primer neurona acá y luego hace sinapsis y lleva la información. Pero ya no la va pasando por todas las estructuras del tallo cerebral, pero no la lleva a la corteza cerebral, sino que la lleva a la corteza del cerebelo, es decir, a la corteza cerebelosa. Este tracto le permite coordinar, suavizar y refinar los movimientos de precisión y de mantener la postura y el equilibrio. Esa es la información que lleva ese tracto, para que la corteza cerebelosa pueda mandar información precisa que permita coordinar, como por ejemplo escribir detenidamente, hacer una letra bonita, todo eso de precisión, el bordar, el hacer dibujos con puntos, todo eso tiene que ver con la precisión. Y por ejemplo, si usted va a pasar, caminar sobre un tubo delgado, ahí va la coordinación. Parte de este tracto colabora o funciona llevando información sensitiva para que sea procesada en la corteza cerebelosa y luego vamos a ver que a través de la información motora nos va a dar movimientos precisos y coordinados. Hemos llegado al final de esta primera parte, pero les invito a que vean la continuación de esta clase, es decir, la parte 2. Muchas gracias.